¿A qué juega The Strongest? ¿Cuáles son sus intenciones futbolísticas? Lo analizamos acá en Fútbol Entre Líneas, en la previa del partido de The Strongest, debut en Copa Libertadores ante Plaza Colonia. Bueno, vamos a empezar revisando la forma en la que The Strongest defiende, ¿no? Que es una de las principales virtudes que tiene este equipo y que lo tiene seguramente y lo va a tener como candidato a lo largo del torneo, sobre todo por sus cualidades colectivas en cuanto a la defensa, ¿no? Vamos a ver la defensa organizada, en realidad, que bueno, empezamos con el típico 4-3-3 de The Strongest. Acá los juntamos estrechamos la línea de 4 porque lógicamente al defender es así. ¿Y qué es lo que hace The Strongest generalmente? Es retroceder a los extremos, que de hecho esto es algo muy normal, pero algo que pasa en otros equipos es, por ejemplo, con equipos que forman 4-3-3, con el retroceso de los extremos a veces forman 4-1-4-1, ¿no? En este caso no, en este caso los extremos retroceden bastante más, como para estar más o menos a la altura del mediocentro, pero abiertos. Y de esa forma forman esta forma, ¿no? Esta como M que vemos en el centro del campo del Tigre, con los interiores sobresaliendo, porque son los interiores los que van a presionar al equipo rival, ¿no? Si acá recibe, por ejemplo, el central, entonces va a ser Amaral el que tiene que salir a presionarlo, y Esparza el que tiene que evitar situaciones desventajosas por banda, ya sea de un uno contra el lateral de algún jugador que sea habilidoso del equipo rival, como un extremo, o caso contrario, evitar situaciones de inferioridad numérica del lateral y obviamente, como les digo, evitar situaciones desventajosas, ¿no? Una ventaja que tiene el hecho de presionar con el interior y no con el extremo es que, a ver, cuando la pelota la tiene el central acá, si recibe la pelota acá el central y le presiona el extremo va a ir desde la banda a presionarlo, entonces lo va a apurar, pero las opciones por dentro van a seguir totalmente vigentes, las opciones de pase por dentro, entonces lo va a apurar, pero no le va a bloquear tantas opciones de pase. En cambio, haciendo esto, que el interior sea el que presione, el que presiona te está viniendo de frente, ¿no? De frente. Tú levantas la cabeza como central, ¿no? Con la pelota. Levantas la cabeza para ver toda la cancha y vas a ver que alguien te está viniendo totalmente de frente, obviamente de forma agresiva, que se hace más grande cada vez al llegarte. Y bueno, de esa forma obligas al rival o a veces a equivocarse, o caso contrario a sí o sí jugar por banda, donde tienes esta otra situación que es ventajosa, podríamos decir, con el retroceso del extremo, ¿no? Todo esto que estamos hablando es en defensa organizada, cuando el rival avanza varios metros y obliga al Tigre a retroceder y meterse en campo propio. Esto es exactamente lo mismo que hacía en Bilsterman. Lo hacía idéntico y lo está repitiendo ahora en The Strongest. Ahora, es más o menos una lógica similar a la hora de presionar en salida rival, ¿no? Si la salida va por derecha del rival con el central, entonces generalmente si Triverio está más que todo para orientar la salida del rival hacia un lado o hacia otro, y si Triverio no queda cerca, entonces generalmente va a ir el interior del lado que corresponda, ¿no? Ahora ponemos por el otro lado, por ejemplo, si la pelota va para el central y de ahí ¿quién lo presiona? Sería generalmente el interior, a menos que Triverio esté muy cerca, ¿no? Porque ahí lógicamente es Triverio, pero generalmente sería el interior del lado que corresponda, y lo sale a presionar para justamente emparejar así la salida del rival, intentar hacer que salga por banda y sobre todo recuperarle pelotas en salida al rival, que me parece que es lo principal que quiere The Strongest, ¿no? Robarle pelotas en zonas peligrosas al rival, o caso contrario, directamente recuperarlas porque hayas obligado a que el rival las divida. Bueno, ahora repasamos un poco de las intenciones ofensivas de The Strongest, ¿no? Que con su 4-3-3 se posiciona más o menos así en campo rival. Y vamos a ver algunas peculiaridades que hacen otros equipos y que The Strongest no, y que denotan estas intenciones defensivas que tiene el equipo de Díaz. En primer lugar, que en otros equipos, por ejemplo, vemos que sí o sí hay gente entre líneas, ¿no? Que eso tiene, aparte del 9 y aparte de los que están fijando en los extremos, que en realidad funcionan más que todo como fijadores, en este caso los extremos de los laterales y el 9 de los dos centrales, pero acá en el Tigre vemos muchas situaciones en las que no hay nadie que aproveche estos espacios, porque la intención es justamente de respaldarse mejor defensivamente. Vemos muchas ocasiones en las que aparecen ambos interiores que no están entre líneas, que no están detrás de los volantes centrales del equipo rival, sino que están
de frente prácticamente, ¿no? Están más cerca del mediocentro, más cerca de Guayar. Y eso le permite a The Strongest quedar mucho mejor armado ante posibles pérdidas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención generalmente ofensiva que tiene este equipo? Es profundizaciones largas, básicamente. Con Castillo, por ejemplo, profundizar ya sea vía aérea con Triverio o ya sea con profundizaciones por el piso, o caso contrario, a veces sucede también que cuando el rival le cierra bien los espacios, retrocede a alguno de los interiores para recibir un poquito más adelante y ser ese interior, en este caso Ursino del ejemplo, el que pueda profundizar por dentro para ya a partir de eso la intención es profundizar con Triverio y que Triverio pivotee y le rebote la pelota a justamente cualquiera de los dos interiores que pueda aparecer, sí, entre líneas, no permaneciendo en esa zona, pero llegando posterior al pivoteo del 9, ¿no? Entonces básicamente esa es la intención del Tigre. Reitero, profundizaciones largas para de esa forma saltear líneas y mantener al menos el centro del campo generalmente bien armado. A veces lo vemos a Amaral un poquito profundo, a él sí a veces lo vemos entre líneas. Hay veces en las que está cualquiera, ¿no? Ursino, Amaral, algunas veces estarán los dos, pero generalmente vemos muchas situaciones en las que priorizan el armado de la estructura defensiva, ¿no? Donde sí tiene armas, me parece, para ser un poco más combinativo de Strongest es por su sector izquierdo con Esparza y Amaral, justamente. Como les decía, hay situaciones en las que Amaral se mete entre líneas y cuando Esparza y Amaral pueden juntarse con lo explosivo que es Esparza, con lo explosivo que es Esparza y lo preciso que es Amaral, realmente son una muy buena combinación y han habido algunas situaciones en los pasados partidos en los que mediante esta combinación se le puede generar alguna situación ventajosa que Esparza aprovecha muy bien. Efectivamente, Aponte es un lateral más defensivo que te puede aportar con el arrastre, con los desmarques, pero activamente siempre la idea sería obviamente que sean Amaral y Esparza los que participen de la acción. Por derecha no tiene el mismo desequilibrio. Vemos muchas veces que, por ejemplo, Chura se interioriza para darle más altura a Saúl Torres, pero eso hasta el momento no lo han podido traducir en que la banda derecha sea peligrosa para el rival, al menos de forma frecuente, ¿no? El principal peligro ha estado, reitero, en estas profundizaciones largas desde los centrales generalmente, o a veces desde el interior que retrocede, que del otro lado, por ejemplo, puede ser Amaral. No sé qué pasó acá. Profundizaciones directas para el centro delantero y de esa forma el centro delantero pivotea para alguno de los dos interiores y tanto Amaral como Ursino son jugadores bastante técnicos y criteriosos centrocampistas que gestionan bastante bien los ataques, ¿no? Eduardo de Miquel con el esférico dominado, bien, de Miquel, persigue el Gallo Gallego, sigue de Miquel. De Miquel con la pelota con el pecho. Entregaron esa pelota para Amaral. Solo Amaral la picó arriba. ¡Qué cerquita que estuvo! ¿No? Entonces, esta es la idea, la intención que tiene The Strongest. Vamos a ver si le sale. Tiene todavía algunas deficiencias porque es difícil, sobre todo ante equipos que se te meten atrás con pocos espacios. Estas profundizaciones largas que intenta The Strongest desde el central hasta el 9, efectivamente dan mucho menos espacio para el pivoteo, mucho menos espacio para hacer llegar esa pelota al centro delantero. Y en ese sentido, efectivamente, a The Strongest le dificultan los equipos que se meten atrás, ¿no? Y que juegan con planteamientos bastante defensivos. Pero en la Copa Libertadores, que es el torneo más importante que tiene, va a jugar de visitante y de local. Y creo que claramente tiene muchas armas como para poder competir ahí. Pero efectivamente en condición de local, sobre todo en el torneo boliviano, está en deuda todavía futbolísticamente. Ahora, en la Copa Libertadores yo creo que claramente van a terminar siendo titulares Venegas y Castillo. Seguramente Venegas a perfil cambiado. Esto lo podemos hablar seguramente en otro video, pero lo que es importante para este partido en particular es que Cristian Díaz parece, al menos según dicen por los entrenamientos, que ha probado línea de 3, o bueno, línea de 5 en realidad, para jugar en condición de visitante, en este caso contra Plaza Colonia. Esta línea de 5 ya la había hecho en Wilstermann y consiste básicamente en, lo hace idéntico. Reemplaza al extremo izquierdo, lo relega al banco de suplentes y en su lugar ingresa un defensor central más. Entonces es básicamente con este sistema con el que queda The Strongest, con
la asimetría de Esparza por izquierda, pero seguramente lo vamos a ver Esparza como un segundo delantero, ¿no? Que va a estar bastante cerca de Triverio, sobre todo para que cuando el equipo esté replegado en campo propio puedan tanto Esparza como Triverio, se puede aprovechar en primer lugar la velocidad de Esparza a campo abierto, si se puede, y obviamente Triverio siempre llegando al área para definir, ¿no? Más o menos esta sería la idea, pero sin embargo la asimetría que les comentaba anteriormente se debe a que en Wilstermann lo hacía idéntico con Serginho y en este caso Gilbert Álvarez, ¿no? Serginho, extremo izquierdo, que aparecía como segundo delantero, iniciaba ahí sobre todo los contraataques porque el equipo defendía en esta estructura, pero cuando el equipo tenía la pelota se volcaba en su posición natural por el sector izquierdo y lo veíamos con las habituales combinaciones y repercusiones o influencia que tenía por esa banda. Entonces nada raro que veamos a un The Strongest que juegue con esta misma línea de 5-3-2, podríamos denominar en números este sistema, y vamos a ver cómo le va en el torneo internacional, tomando en cuenta, reitero, que sus principales virtudes son defensivas y que más o menos, si nos damos cuenta, mantiene más o menos la estructura defensiva, porque si nosotros hablábamos antes de un 4-3-3, independientemente de quién sea el extremo, ¿no? Que ahorita lo vamos a colocar en su lugar, lo que decíamos es que con el retroceso de los extremos se lograba esta figura, estos dos jugadores por banda y estos pocos espacios que podían dejar entre interior, mediocentro y central, acá entre líneas de Strongest. En el caso de la línea de 3, pones un hombre más acá, le restas un hombre en ofensiva, pero si nos fijamos la estructura termina siendo más o menos similar, con dos hombres por banda, lateral y stopper, y con Amaral, Guayar y en este caso Jusino, que son los hombres encargados también de dejar muy pocos espacios entre líneas. Por el otro lado, exactamente la misma situación con la dupla Castillo-Torres, Jusino, Guayar y Ursino, ¿no? Esta clase de partidos son los que le sientan más cómodos a los equipos de Díaz y en este caso a The Strongest, ¿no? Seguramente vamos a ver un The Strongest que va a plantear un partido claramente de contraataque, aprovechando en primer lugar el buen pie de Amaral, la velocidad de Esparza y en realidad la definición de Triverio, que todavía no se la vemos, que todavía está en deuda, viene siendo titular indiscutido en estas primeras jornadas y se espera que seguramente pueda marcar su primer gol, en este caso en la Copa Libertadores con The Strongest. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Fútbol Entre Líneas, seguirnos por nuestras redes sociales, compartir el video si es que te gustó y nos reencontramos en el próximo análisis táctico.